El día de hoy quisiera continuar con una enseñanza más ya de nuestro ya largo ciclo de enseñanzas. En los pecados hemos perseverado, ¿seremos acaso salvos? Con el propósito de dar respuesta a esta interrogante del profeta Isaías a Dios, y que nadie vaya a engañarse a sí mismo creyendo que viviendo una vida de práctica de pecados puede al mismo tiempo estar bajo la gracia de Dios y ser salvo. Y si muere en ese estado de práctica de pecado, creer que va a ir al cielo de gloria, porque eso no es verdad. Esa es una mentira, es un engaño del diablo, que el diablo ha hecho creer, y por eso es necesario compartir estas enseñanzas para que usted entienda, para que le sean abiertos sus ojos. Y como parte de este ciclo de enseñanzas, estamos compartiendo una serie de enseñanzas que nos hablan acerca de pecados. Estamos describiendo pecados a profundidad, con el propósito de que cada uno de los que estamos aquí podamos examinarnos ante Dios con humildad y con honestidad. Y yo quisiera que para dar inicio a esta enseñanza del día de hoy, después de haber pedido la ayuda de Dios para esta enseñanza, me acompañaran al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, o el libro de Revelación, el capítulo 20, en el verso 11 y 12, que hemos estado leyendo, y es la revelación o la visión que el apóstol Juan tuvo de parte de Dios cuando estaba en una isla, allá desterrado en una isla por causa de Cristo, la isla de Patmos, y dice, entre muchas cosas que Dios le reveló al apóstol Juan, al discípulo amado, le reveló acerca del juicio final, el juicio del trono blanco que se le conoce. Y esto Dios nos los hace saber a todos, aquí, ahora en esta tierra, de que va a haber un juicio final, conocido como el juicio del trono blanco. Y ese día es descrito acá en la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versos 11 y 12, en donde leemos así: y vi un gran trono blanco, y al igual que en la enseñanza anterior o las enseñanzas anteriores, yo quería pedirles a ustedes que nos fuésemos imaginando la escena, de lo que le fue siendo revelado al apóstol Juan ahí en la isla de Patmos por Dios. Y dice primeramente, y vi que un gran trono blanco. Un majestuoso trono blanco. Pero no solo el trono, sino ¿a quién más? Y al que estaba sentado en él. Vi un gran trono blanco, imagínese ese día. Un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Va a haber una persona sentada en él. La Biblia nos dice que ese es Jesús, Jesucristo. Aún se nos dice aquí mismo en el libro de Apocalipsis cómo va a ser, ¿verdad?, la apariencia de Jesucristo ese día. Y dice, delante del cual, delante de su gloria, delante de su persona, delante de su majestad, huyeron la tierra y el cielo. Imagínense ese momento, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Sin embargo, delante de él, el que está sentado en ese gran trono blanco, va a haber un sinnúmero de personas, multitud de personas, grandes multitudes. Y vi a los muertos, grandes y pequeños de estatura, grandes y pequeños de edad, adultos y pequeños, pero también grandes y pequeños en poder y autoridad. Grandes en poder y autoridad y pequeños, siervos, servidores. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, ante el Dios que está sentado en ese gran trono blanco. Imagínese el momento, imagínese la gloria, la majestad, el poder que emanan de ese Dios que está sentado, de delante de quien huyen el cielo y la tierra, pero tienen obligatoriamente que estar presentes. Fíjese, no dice que también los muertos grandes y pequeños huyeron, aunque por ahí se nos dice que va a llegar un momento que van a andar ahí suplicando a las piedras que les caigan encima, pero van a finalmente, ¿verdad?, a estar ahí, porque no van a encontrar lugar donde meterse, no van a encontrar lugar a donde huir de la presencia del Dios que está sentado en ese trono. Imagínese,
Imagínese si usted muere sin Cristo, querida persona que está aquí. Si usted muere sin Cristo, un día va a recordar esta descripción que hoy le estoy haciendo, porque usted va a estar ahí y va a decir, era como dijo el pastor, solo que su gloria y su majestad no pueden ser descritas realmente. Pero bueno, tratemos de imaginarnos un poco de su gloria y su majestad, al punto que delante de él huyeron los cielos y la tierra, pero los muertos grandes y pequeños estaban ahí, no pudieron esconderse. Por más que buscaban dónde esconderse, no pudieron esconderse, entiéndalo usted. No va a poder esconderse si muere sin Jesús como su Señor y Salvador. Y se ve a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Pero no solo eso, imagínese usted ahí delante de Dios, de pie, y de repente los libros son abiertos. Y los libros fueron abiertos. Y es usted buscado ahí por su nombre en esos libros. Y otro libro fue abierto, dice, el cual es el libro de la vida. Y van a buscar su nombre en el libro de la vida. Si usted está ahí inscrito en el libro de la vida, entonces usted tendrá vida eterna con Cristo Jesús y vivirá por toda una eternidad con Cristo Jesús en la gloria. En la gloria. Pero si usted no está inscrito, si su nombre no está en el libro de la vida, oiga, usted está perdido, perdido totalmente. Entonces dice que fueron abiertos los libros, pero también fue abierto otro libro, el cual es el libro de la vida. Y dice ahí que se llevó a cabo un juicio. Se llevó a cabo un juicio justo, porque Dios es justo. Un juicio justo en donde Dios no tendrá por inocente al culpable. Y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué? Por las cosas que estaban escritas en los libros. Y fueron juzgados los muertos, fíjese, por las cosas que estaban escritas en los libros, bajo los nombres de cada una de esas personas. Iba a ser mencionado el nombre, pero también iban a ser revisadas una por una las cosas que estaban escritas en esos libros. ¿Y qué cosas están escritas en esos libros hasta el día de hoy y hasta el día del juicio? Mire lo que dice aquí. ¿Según qué? Sus obras. Según lo que cada persona haya hecho desde que es responsable moral delante de Dios los 11, 12 años hasta el día de su muerte. Según sus obras. Según sus obras. Y dice un poco más, dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. El Hades es el lugar donde reposan los muertos esperando ser juzgados. Entregaron los muertos que había en ellos. ¿Y qué dice aquí? Nuevamente, y fueron juzgados cada uno. Fíjese, fueron juzgados cada uno. ¿Según qué? Sus obras. Decíamos que no podemos ir al cielo y en un descuido de Dios, buscar ahí, ¿verdad? En los libros, híjole, en el caso mío personal, si estuvieran por nombre la L, a veces LL, abro el libro de la LLL, Luis, ahora Peralta, Luis, ahora los de la P Peralta y ¿qué hay? No podemos, ¿verdad?, buscarlos, porque no podemos ir al cielo. No podemos ir al cielo para hacer eso. Segundo, si usted y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ¿qué cree que vamos a encontrar ahí bajo nuestro nombre? ¿Quién me quiere decir? Alguien, no tenga miedo. Si usted y yo hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ¿qué cree que vamos a encontrar bajo nuestros nombres ahí? ¿Qué cree que vamos a encontrar? A ver, ¿quién me quiere decir? A ver, sin miedo. Salvos. Salvos. Perdonados. No hay nada ahí. Yo no sé si usted ha ido a sacar fiado a una pulpería y luego a fin de mes paga, y cuando paga, ¿verdad? Ahí la señora de la pulpería va escribiendo su nombre en la página y escribe lo que llevó y la fecha, y luego escribe en la página que sigue el nombre de la persona siguiente que llegó a fiar, ¿verdad? Y lo que llevó. Y cuando usted va a pagar, la señora, mire, le tiene sacadita la cuenta, y cuando usted paga, la persona escribe cancelado, pagado, en cada una de las páginas donde está su nombre escrito. Pagado, de modo que usted está libre de deudas. Si usted ha sido perdonado por la sangre de Cristo, y usted pudiera ir y yo pudiera ir al cielo, si es que pudiéramos hacerlo, y buscamos ahí en nuestros nombres, vamos a encontrar pagado, perdonado. Quizás leyéramos todo lo que hay ahí y decir,
y al leer encima perdonado, nuestro corazón se conmueva al decir, todo esto me ha sido perdonado, todo esto ya ha sido pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Quizás sería bueno que pudiéramos ir para que nuestro corazón se conmoviera aún más de lo conmovido que está. Desde que un día reconocimos nuestros pecados, la inmensidad, la multitud de nuestros pecados, la grande ofensa para con Dios y nuestro prójimo, pero también el gran amor de Dios manifestado en perdonar todos esos pecados. Y quizás ahí nos conmoveríamos aún más al recordar, esto hice yo, esto hice contra Dios, eso hice contra mi prójimo, contra mi esposo, contra mi esposa, contra mis hijos, mis padres, etc. Y está pagado realmente, es verdad. Está pagado. Señor, cuánto te ofendí. Señor, cuánto pequé contra ti. Y está pagado, Señor. Está perdonado. La deuda está pagada. Porque tú tomaste esa acta de los decretos que nos era contraria, Señor, y la llevaste contigo a la cruz del Calvario. Y pagaste por todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y si ya le alabamos con gratitud y amor, mucho más le alabaríamos con gratitud y amor. Pero no podemos ir. Pero igual, los que hemos sido perdonados sabemos esta verdad. Y le alabamos con gratitud y amor desde el mismo día en que el Espíritu Santo dio testimonio a nuestro espíritu, como dice Dios en su palabra, a través del apóstol Pablo, de que fuimos hechos hijos de Dios, de que fuimos perdonados. Desde el mismo momento. Y también, por cierto, los que no han sido perdonados no necesitan ir al cielo, como decíamos, ahí donde están esos libros y sus obras escritas ahí, obras por las cuales serán juzgados y condenados tristemente. ¿Por qué? Porque Dios en su gran amor y misericordia nos ha dejado listas en su palabra. Mire, en la Biblia, nos ha dejado en la Santa Biblia listas de pecados por nombre, pecados que Dios les ha puesto el nombre. ¿Para qué? Para que podamos saber, a través de un examen honesto, delante de la palabra y la presencia de Dios, de cuáles son esos pecados que se han practicado. ¿Cuáles son esas obras que se han llevado a cabo, que están escritas en los libros de los cielos? Amén. Decíamos que de todas estas listas que se encuentran en la Biblia, que Dios ha publicado en su palabra, hemos decidido escoger una, la que se encuentra en el libro, o en la carta, más bien la carta del apóstol San Pablo a los de Galacia, capítulo 5, verso 19 al 21, la cual daremos lectura a continuación. Y aquí vamos a ver, como hemos dicho, pecados por nombre, para que cada quien se examine. Pecados que también estudiaremos a profundidad, para que cada quien sea honesto consigo mismo y con Dios, y se examine. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, de estos hemos hablado ampliamente, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, pero no solo eso, cosas semejantes a estas. O sea que la lista de pecados sigue. A esta lista de pecados se le pueden añadir muchos otros más. Dice, y cosas semejantes a estas. ¿Acerca de qué? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice aquí? No heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y decíamos que ya hemos estudiado a profundidad el pecado de ¿qué? A ver si nos acordamos. De adulterio fue el primero. El segundo, fornicación. El tercero, inmundicia y lascivia. Y actualmente, ¿en qué pecado estamos? La idolatría. La vez pasada vimos la primera parte de este pecado. Habíamos dicho que lo íbamos a dividir en dos partes, pero amados, he decidido dividirla en tres. ¿Por qué, dirá usted? ¿Por qué? Porque al meditar en esta forma,
más conocida de pecado de idolatría. Quizás no la más común, y lo aclaro, no la más común, porque cuando veamos cuáles otras formas de practicar este pecado de idolatría hay, usted va a decir, ciertamente no era la más común, pero cuando analizamos cuál es la forma más común de la idolatría, considero que siendo un tema muy sensible, y no siendo nuestro propósito herir susceptibilidades de nadie, que como yo ha creído, como yo creí, y ha practicado, o quizás siga practicando, como yo practiqué, esta forma de pecado de idolatría, considero necesario, por tanto, ser muy respetuosos, pero no solo muy respetuosos, amarles de sobremanera, y darles a ustedes el fundamento bíblico, como Dios me lo dio a mí, para abrirle los ojos, para quitarle las vendas, y que usted quite su mirada de los ídolos, de las imágenes, y la ponga en el Dios vivo y verdadero, el cual es el único que puede darle a usted la vida eterna, por medio de la salvación que es en Cristo Jesús. Oiga bien, aquí el propósito no es ofender a nadie, aquí el propósito no es lastimar a nadie. Aquí al contrario decimos, el propósito es quitar esas vendas mágicas, esas vendas, esos engaños que el hombre ha puesto en usted. Sí, que quizás la religión ha puesto en usted como las había puesto en mí. ¿Para qué? Para que al ser quitadas esas vendas, para que al ser quitado ese engaño, usted pueda ver al Dios vivo y verdadero, quien le quiere dar salvación por el único medio que Dios ha establecido para ser salvos, y eso es Cristo Jesús, por medio de la fe en Él. Decíamos en nuestra enseñanza anterior, ¿cómo podemos saber si hemos cometido el pecado de la idolatría? ¿Cómo podemos saber si hemos cometido el pecado de la idolatría? Bueno, hoy quisiera continuar refiriéndome, como decíamos, no a la forma más común, sino a la forma más conocida del pecado de idolatría, como es el uso o la fabricación y el uso de imágenes para la adoración a Dios. Y decíamos que esto lo podemos ver, esta prohibición para hacerse imágenes de semejanza de cosa que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas o debajo de las aguas, ¿verdad? Para que representen a Dios, o más bien mal representen a Dios, con el propósito de adorar a Dios, o como lo podríamos definir más claramente, con el propósito de acercarnos y buscar tener una relación personal con Dios para darle honra, para darle gloria, para exaltarlo. Eso lo vemos en el libro de Éxodo, en el libro del Antiguo Testamento del Éxodo, capítulo 20, versos 4 y 5. Este es Dios hablando. Este es Dios dando lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, o lo que se conoce como la ley moral de Dios, que aún está en vigencia, y no solo está en vigencia para los cristianos, sino que esta ley es una ley universal. Y como ley universal, debe ser obedecida por todos, personas cristianas convertidas o no cristianos. Y dice Dios, no te harás imagen, fíjese bien, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero no solo dice, no te harás imagen. ¿Qué dice aquí? No te inclinarás a ellas. ¿Ni qué? Ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De qué? De los que me aborrecen. ¿Y cómo me aborrecen? Dice Dios. Veamos en el verso 4 y 5. ¿Cómo me aborrecen? Dice Dios. Bueno, creyendo que me agradan, haciéndose imágenes a semejanza de lo que está arriba en el cielo, o haciéndome imágenes
a mí, Dios Padre, o Dios Hijo, o Dios Espíritu Santo, o de cualquier persona que esté en el cielo. Cualquier persona, llámese como le llames. Dice Dios, me aborrecen haciéndose imágenes, o haciéndome a mí imágenes que me mal representan. A mí, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, y cualquier persona de cualquier nombre que esté en el cielo, santa de Dios. Dice, y ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de ella, pero también no solo haciéndolas, sino que inclinándose a ellas y honrándolas. Qué triste que las personas hoy en día que están haciendo esto, no solamente no están agradando a Dios, sino que dice Dios, ¿qué? Me aborrecen. ¿Por qué? Porque el ídolo no es algo que solamente mal representa a Dios. El ídolo no es algo que mal representa a Dios mediante una imagen de escultura, decíamos, de escultura de talla o de fundición o por medio de una pintura, a través de representarle por medio de la imagen de una persona, animal, como sucedió con el becerro de oro o cosa, sino también sustituyendo a Dios a través de estas cosas que se convierten en un ídolo. Yo quisiera suplicarle a usted, si no estuvo en la enseñanza anterior, que la solicite. Está en cinta de audio o cassette, o en CD, en MP3, o en video, DVD. Mire, realmente créame, no lo hago esto para lucrarnos de ustedes, porque queremos hacer negocio de ustedes. Sí. Cuando preguntábamos ahí con los hermanos, ¿a cuánto vender estos DVD, por ejemplo? Decíamos, ¿cuánto cuesta una película pirateada? 40 pesos. Bueno, si una película pirateada que todo el mundo compra, que no debería de hacerlo, por cierto, vale 40 pesos, y la ponen a ese precio porque está accesible a todos, pues igual nosotros pongamos la palabra de Dios accesible, que salgan costos, pues, y una pequeña mínima ganancia quizás, para dárselo a otras personas que no pueden cómo pagar. Yo quisiera que usted solicitara la enseñanza anterior, porque ahí hablamos a fondo de qué manera usted está practicando el pecado de la idolatría, violando el segundo mandamiento de la ley moral de Dios descrita aquí en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 4 al 6. Y de esa manera poder adelantar, poder ir hacia adelante. Yo le ruego, yo le suplico, que si usted está interesado en examinarse a usted mismo o a usted misma, y saber qué obras suyas están escritas en esos libros de los cielos bajo su nombre, obras por las cuales usted va a ser juzgado o juzgada y condenado o condenada. Si usted no muere en salvación, usted no muere salvo, no muere salva, usted pida esa enseñanza y usted pueda darse cuenta para poder hoy adelantar dando argumentos, dando fundamentos bíblicos de por qué no se debe practicar el pecado de la idolatría de esta forma a la cual nos hemos estado refiriendo con respecto a los ídolos o las imágenes o todas aquellas cosas que vienen a sustituir la persona de Dios. Porque un ídolo no es algo que solamente se hace, sino que también viene a ocupar el lugar de Dios. Y decíamos que quizás usted se pregunte aquí, o haya personas aquí en medio de nosotros que digan, ¿por qué? ¿Por qué insistir en esta forma más conocida del pecado de idolatría? ¿Cómo es el querer acercarse a Dios? Para tener una relación personal con Dios, o quizás para darle honra, darle gloria, o quizás para obtener un favor de Dios, una bendición de Dios, o quizás como intermediario por medio de estas imágenes. Yo quiero decirle que la razón por la cual Dios me llevó a hablar de esto y ampliar aún el tema de la idolatría, aunque muchas personas aquí digan es que yo nunca cometí ese pecado, porque yo desde niño vivo en un hogar donde mis padres son evangélicos, o yo nací en cuna evangélica, como muchos dicen, es decir, nací en un hogar donde mis padres, verdad, desde que yo nací, ellos ya practicaban la religión evangélica. Yo le voy a decir por qué. ¿Por qué vamos a insistir en estos fundamentos o en estos argumentos? Primeramente, porque como le decía anteriormente, estoy seguro que aquí hay personas que, como yo, cometimos este pecado. Y ellos, hacer un tema muy sensible para ellos, y con todo el respeto que se merecen, a ellos debemos darles todos los fundamentos bíblicos para que ellos puedan ser libres de ese engaño y puedan venir al Salvador, a Cristo Jesús.
¿Por qué otra razón? Porque aunque quizás usted no haya practicado este pecado de idolatría, de la forma como hemos estado hablando, violando el segundo mandamiento de la ley moral de Dios, a través de ídolos o imágenes, o todo aquello que viene a sustituir a Dios, o viene a ocupar el lugar de Dios, seguro estoy que usted tiene un familiar, así como yo lo tengo, que sí ha cometido este pecado de idolatría de esta forma, violando el segundo mandamiento. Es más, usted quizás tenga un familiar que no lo haya cometido solamente, que quizás lo esté haciendo, lo esté practicando hoy en día. Y si no tiene un familiar, porque todos sus familiares son evangélicos, quizás usted tenga un amigo o una amiga, ¿verdad?, muy querida, o conoce a alguna persona que practica el pecado de la idolatría a través de esta forma. Y Dios quiere, óigalo bien, Dios quiere que usted tenga todos los argumentos bíblicos, ¿para qué? Para librar del engaño, con amor y con respeto a estas personas, a estas personas. ¿Por qué no practicar la idolatría, como ya la hemos descrito ampliamente? Violando el segundo mandamiento de la ley de Dios. Bueno, porque Dios lo manda. Y esto debería de ser razón suficiente. Porque Dios lo manda. Leamos nuevamente lo que Dios nos dice ahí en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 4 en adelante. Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y aunque muchos dicen, yo no la honro, yo la venero, es decir, yo hago lo que se conoce en el catolicismo romano como la dulia, que es venerar, o hiperdulia, que es una veneración mayor, como la que se le da a María. Aunque muchos digan, yo no las honro, yo las venero, yo lo que hago es la acción de dulia o hiperdulia. Decíamos que las personas que dicen esto no han buscado en el diccionario para darse cuenta que la palabra venerar es sinónimo de honrar. Venerar y honrar es lo mismo. Y Dios prohíbe que no solo no las hagamos, sino que no nos inclinemos a ellas, ni las honremos. Y si honrar es igual a venerar, tampoco no las veneremos. No les demos a ellos ni dulia ni hiperdulia. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Fíjate bien, celoso, que visito la maldad de los padres. ¿La maldad en qué aspecto? La maldad de los padres idólatras. Sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿de qué? De los que me aborrecen. Pero no solo esto, ya leíamos también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, ¿por qué Dios nos manda a no hacer imágenes ni buscar la forma de acercarnos a Dios o tener una relación personal con Dios a través de las imágenes? ¿Qué dice Moisés al pueblo de Dios? Y este es Moisés hablando de parte de Dios. Este es Moisés hablando de parte de Dios. Al pueblo de Israel, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales, ¿qué dice aquí? Aprenderán. ¿Para qué? Para temerme. ¿Cuándo? Todos los días que vivieren sobre la tierra. ¿Y qué más? Y las enseñarán a sus hijos. ¿Y qué dice? Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. El monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. ¿Y qué dice aquí? Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír su voz, ¿qué dice aquí? Ninguna figura visteis. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír su voz, ¿ninguna qué? Ninguna figura visteis. ¿Y qué nos sigue diciendo Dios a través de Moisés? Veamos el verso 15 y 16. ¿Qué más dice Dios al respecto? Dice, mire lo que dice Dios. Dice, a excepción de oír su voz, ninguna figura visteis, ¿sí o no? Guardad pues, con mucho cuidado, guardad pues, mucho que vuestras almas. Guardad, les hace una advertencia, guardad pues mucho vuestras almas, ¿pues qué? Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Para qué?
para que no os corrompáis. Fíjate, para que no os corrompáis, dice Dios. El que trata de hacer una figura representándome a mí para adorarla o para tratar de relacionarse conmigo, se está corrompiendo, se está arruinando, se está echando a perder, es decir, se va a perder, se va a perder. Dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. ¿Y qué más? Dice ahí en el verso 23 y 24. Para terminar con esta idea, mire lo que dice Dios nuevamente, guardaos, guardaos, evítalo, evítalo. No os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. ¿Y qué dice aquí? No os hagáis escultura o imagen ¿de qué? De ninguna cosa que Jehová tu Dios, ¿de qué? Te ha prohibido. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es ¿qué? Fuego consumidor. ¿Y Dios qué? Y Dios celoso. Yo no sé si usted sabe que el último apóstol que murió fue el apóstol Juan. Sí, Juan, el discípulo amado. Él murió aproximadamente para el año 100 después de Cristo, es decir, terminando el primer siglo. Él murió de muerte natural. De hecho, fue el único, los otros fueron asesinados por causa de Cristo. Después que el apóstol Juan murió, Dios permitió que una serie de hombres santos, y digo santos no porque fueron elevados a canonización de santos, sino porque realmente fueron apartados, vivieron apartados para Dios. Fueron hombres que un día se arrepintieron y creyeron en Jesús como el medio que Dios había establecido para el perdón de sus pecados. Fueron salvos por fe en Jesús, su sacrificio, su resurrección. Y estos hombres santos, santos de Dios, apartados del mundo para Dios, como debemos de serlo todos nosotros. Estos hombres fueron llevados a dirigir la iglesia de Dios, ¿verdad? Esa iglesia que fue fundada en el día de Pentecostés. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios que fue fundada en el día de Pentecostés. A estos hombres se les conoce como los padres apostólicos. Es decir, estos hombres santos, que se les conoce como los padres apostólicos, fueron discípulos de los apóstoles. Ellos conocieron a los apóstoles. No conocieron a Jesús, no anduvieron con Él, pero conocieron a los apóstoles que a su vez conocieron a Jesús y andaban con Él. Estos hombres fueron los que Dios usó para continuar dirigiendo su iglesia. Y estos hombres que son conocidos como los padres apostólicos y también, curiosamente, también tenidos por santos por la iglesia, por la religión católico-romana, ellos han dejado en sus escritos su opinión al respecto de el hacer imágenes que representan a Dios y el tratar de relacionarse con Dios a través de esas imágenes, o usar esas imágenes que representan a Dios, según las personas que creen en ello, para obtener favores de Dios, o usarlas como intermediarias para obtener favores de Dios. Yo he traído conmigo la opinión de muchos de estos santos, y ya que se trata de la salvación de las personas que creen en las imágenes, y de esa manera están practicando el pecado de idolatría, yo quiero leerles textualmente lo que estos hombres de Dios, conocidos como los padres apostólicos, discípulos de los apóstoles, y también conocidos como santos y tenidos como santos por la Iglesia Católica Romana misma, opinan. Quiero comenzar con el primero, Ireneo, o San Ireneo, como es conocido por la Iglesia Católica Romana. Ireneo murió por el año 180 después de Cristo. ¿Sabe qué decía Ireneo? ¿O qué escribió Ireneo con respecto a esto? Dice, como la iglesia ha recibido liberalmente del Señor, así liberalmente suministra.
y nada pide. Nada hace por la evocación de los ángeles, ni por encantamientos, ni demás perversas curiosidades, sino que dirige sus oraciones de manera clara, de manera pura y abiertamente al Señor Jesucristo, de quien son todas las cosas, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que decía este hombre en el año 180 después de Cristo. ¿Pedir solo a quién? Oraciones de manera clara, pura y abiertamente ¿a quién? Al Señor Jesús, de quien son todas las cosas, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Clemente de Alejandría, un obispo, que era Clemente, obispo de Alejandría, en el año 200 después de Cristo, dice: es una necedad extrema rogar como dioses, y escribe dioses con D minúscula, a aquellos que no son dioses, pues que hay un solo buen Dios, y nosotros y los ángeles suplicamos únicamente a Él. En otro lugar dice: toda imagen o estatua debe llamarse ídolo, porque no es otra cosa que materia vil y profana. Este es un hombre que era un obispo de la ciudad de Alejandría en el año 200 después de Cristo. Un padre de la iglesia. Toda imagen o estatua debe llamarse ídolo porque no es otra cosa que materia vil y profana. Esto está también dentro de la literatura que se estudia o que se debería de estudiar en cada uno de los miembros de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué no lo hacen? Lastimosamente no lo sé, pero deberían de hacerlo. Y si lo hacen, se encontrarían con los escritos de Clemente, obispo de Alejandría, que en el año 200 después de Cristo dice: toda imagen o estatua debe llamarse ídolo porque no es otra cosa que materia vil y profana. ¿Sabes cómo le llama a este hombre? Materia vil y profana. Eso que es tenido en alta estima hoy en día por muchas personas que practican el pecado de la idolatría, violando el segundo mandamiento de la ley de Dios, teniendo como algo muy valioso, una imagen que mal representa a Dios o a un santo o una santa. Por cierto, que le adornan. ¿Sabe cómo le llama el obispo de Alejandría Clemente, un santo de Dios? Y un santo también de la Iglesia Católica, San Clemente. ¿Sabe qué dice? Dice que son materia vil y profana. Y por eso Dios dice, para quitar de raíz la idolatría, ha prohibido en su culto cualquier imagen o semejanza de las cosas que están en el cielo o en la tierra, prohibiendo igualmente su fabricación. Y es por esto que nosotros los cristianos no tenemos ninguna de aquellas representaciones materiales. Óiganlo bien. Orígenes, conocido como San Orígenes, año 230 después de Cristo, dice: los ángeles siguen con interés tu salvación. Han sido dados como ayudadores del Hijo de Dios. Pero toda oración que se dirija a Dios, ya sea rogativa o en acción de gracias, debe elevarse hacia Él por medio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, quien está sobre los ángeles. Dice: los hombres no conocen a los ángeles y por tanto no es razonable que se dirijan a ellos en lugar de dirigirse a Cristo, a quien conocen. Aunque tuviéramos el conocimiento de ellos, no nos sería permitido dirigir nuestras oraciones a ningún otro ser, sino a Dios, el Señor de todo lo creado, quien es suficiente para todos, y venimos también a Él por nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Este mismo escritor dice: a los que confían en los santos diré como amonestación. Óigalo bien. Año 230 después de Cristo, San Orígenes. Búsquelo ahí en el Santoral Católico, no sé qué día tenga, pero lo va a encontrar ahí, San Orígenes. ¿Sabe qué dijo San Orígenes? A todos, a los que confían en los santos, diré como amonestación: maldito el varón que confía en el hombre. Jeremías 17:5. Y mejor es esperar en Jehová que esperar en el hombre. Salmo 118, verso 8.
Y continúa diciendo a los que confían en los ídolos, si fuera necesario confiarnos a alguien, dejemos a todo lo demás o a todos los demás y confiemos en el Señor. Cipriano, conocido como San Cipriano, nos dice, ¿para qué postrarse delante de las imágenes? ¿Para qué postrarse delante de las imágenes? Eleva tus ojos al cielo y tu corazón. Allí es donde debe buscar a Dios. ¿Para qué postrarse delante de las imágenes? Eleva tus ojos al cielo y tu corazón. Ahí es donde debe buscar a Dios. Atanasio, conocido como San Atanasio en el Santoral católico, en el año 370 después de Cristo dice, está escrito, Dios es mi roca, en Él confié, mi escudo y mi refugio, mi Salvador. Dios es mi roca, en Él confiaré, mi escudo y mi refugio, mi Salvador. Citando 2 de Samuel capítulo 23:3. Y también dice, y será Jehová refugio del pobre para tiempo o en el tiempo de angustia. Salmo capítulo 9, verso 9. ¿Y cuántas cosas dice Atanasio, o San Atanasio, como le quieras llamar, porque si era un santo también? ¿Y cuántas cosas semejantes se hallan en las Sagradas Escrituras? ¿Cuántas cosas semejantes? Agustín, ampliamente conocido por la Iglesia Católica. ¿Sabe qué dijo Agustín en el año 389 después de Cristo? ¿Sabe qué dijo este hombre? Ampliamente conocido por todos los católicos y respetado por todos los católicos. Es uno de los teólogos más grandes que ha tenido la Iglesia Católica Romana. Óigalo bien, uno de los teólogos más grandes. Uno de los teólogos más grandes que ha tenido la Iglesia Católica. ¿Sabe qué dijo este hombre en el año 389 después de Cristo? Que no sea nuestra religión el culto de las obras hechas por mano de hombre. Que no sea nuestra religión el culto de las obras hechas por mano de hombre. Que no sea nuestra religión el culto de los animales, pues son mejores que ellos los más ínfimos hombres, a quienes, sin embargo, no debemos rendirles culto. Que no sea nuestra religión el culto de los difuntos, porque si vivían una vida santa, es imposible creer que deseen tales honores. Antes, desean que demos nuestro culto a aquel por quienes debemos ser participantes con ellos de la salvación. Óigalo bien. Que no sea nuestra religión el culto de los difuntos, es decir, el culto a los santos, San Pedro, San Pablo, hombres de Dios, San Esteban, San Jacobo, San lo que tú quieras, hombres reconocidos en la Biblia por ser hombres santos de Dios que hoy están en el cielo. ¿Por qué? Ni aún María, una mujer santa que está en el cielo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque si estos hombres y estas personas vivían una vida santa, es imposible creer que deseen tales honores. Antes, desean que demos nuestro culto a aquel por quien debemos ser participantes con ellos de la salvación. Por lo tanto, tenemos que imitarlos. Sí, no rindiéndoles culto religioso. Tenemos que imitarlos, dice, a estos santos y santas, no rendirles culto religioso. Y decía este hombre Agustín, la única imagen que nosotros debemos hacernos de Cristo es tener siempre presente su humildad. Es decir, no hacernos una imagen, sino tener siempre presente su humildad, su paciencia, su bondad y esforzarnos para que nuestra vida en todo se parezca a la suya. Y esforzarnos en todo para que nuestra vida se parezca a la suya. Aquellos que andan en busca de Jesús y de sus apóstoles pintados en las paredes, lejos de conformarse a la Escritura, caen en el error. Oiga lo que decía este gran teólogo de la Iglesia Católica Romana. Y si tú eres católico, le puedes preguntar a tu cura, oiga, ¿usted ha oído hablar de San Agustín? Te va a decir, claro que he oído hablar de San Agustín. Casi toda la teología de ellos deriva de San Agustín. Y dice,
Aquellos que andan en busca de Jesús y de sus apóstoles pintados en las paredes, lejos de conformarse a la Escritura, caen en el error. Jerónimo, conocido como San Jerónimo, en sus obras nos cita una carta escrita por Epifanio, conocido también en el santoral de la Iglesia Católica Romana como San Epifanio, en la cual este santo, San Epifanio, narra lo siguiente. Y dice así: en un sitio de la campaña que yo visité, hallé colgado en la puerta de la iglesia un velo, sobre el cual se hallaba pintada la imagen de Cristo y otra de un santo. ¿Y qué dice San Epifanio escribiendo a San Jerónimo? Y no vi bien que a despecho de la Sagrada Escritura, la imagen de un hombre estaba colgada en la iglesia de Cristo. Yo corté aquel velo aconsejándole al sacristán que lo usara más bien para la sepultura de algún pobre. Y Eusebio de Cesarea, el reconocido historiador del siglo III, dice que le repugna la sola idea de que pueda haber pinturas en los lugares destinados al culto. Ahora bien, quizás usted se pregunte, ¿cómo y cuándo se introducen las imágenes o ídolos en los templos? En los templos que utilizaban los cristianos de aquel entonces para reunirse a su culto público de adoración a Dios, como lo hacemos hoy en día nosotros. En el diccionario, el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, en la página 516 se nos dice, en el siglo IV después de Cristo, cuando los paganos fueron introducidos en masa en la iglesia, cuando la religión vino a ser la religión del Estado romano, cuando los paganos fueron introducidos en masa en la iglesia, entraron con ellas imágenes en algunos edificios utilizados por los cristianos para su culto público de adoración. Pero en aquel entonces se dijo que solamente, óigalo bien, solamente serían para ornamentación o adorno, es decir, y para instrucción del pueblo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Mire cómo es el diablo de astuto. Las personas empezaron a adorar las imágenes, los ídolos, en lugar del Dios. Empezaron a adorar las imágenes y los ídolos que representaban a Dios, que según ellos era un medio para conocer a Dios y tener relación con Dios e instruir al pueblo acerca de Dios, en lugar del Dios vivo y verdadero. ¿Y qué pasó? En el año 736 después de Cristo, el emperador de Bizancio, León III, conocido como el Isáurico, promulgó los edictos contra las imágenes. Sí, promulgó un edicto contra las imágenes en los templos. Se quitaron las imágenes a causa de lo que estaba sucediendo. Estaban adorando a la imagen antes que al Creador. ¿Pero qué pasó? En el año 780, la emperatriz Irene, y permítanme recordarles que a partir de Constantino, el emperador Constantino de Roma, los emperadores tienen poder de decisión en la Iglesia Católica Romana. La emperatriz Irene, a causa de ese poder que se le da como emperatriz, vuelve a introducir las imágenes en la Iglesia de Oriente, lo que tristemente fue ratificado en el año 787 después de Cristo por el segundo concilio de Nicea. Sin embargo, en el concilio de Frankfurt, en el año 794 después de Cristo, al que concurrieron 300 obispos, mayormente españoles, franceses y alemanes, en ese concilio de Frankfurt se derogó solemnemente las decisiones tomadas en el segundo concilio de Nicea. En el segundo concilio de Nicea, en el año 787, que se había pronunciado en favor de la veneración de imágenes. El concilio de París, celebrado en el año 824, declaró del mismo modo contra la decisión tomada en el segundo concilio de Nicea, que permitía la veneración de imágenes.
Y los concilios o sínodos orientales en los años 726 y 735 ya también habían decretado la destrucción de todas las imágenes para que no sirvieran de escándalo y tropiezo al pueblo cristiano. Sin embargo, a pesar de esta lucha, te estoy leyendo historia. Querido católico que estás aquí, que crees que es algo permitido hacer esto, te estoy leyendo historia, te estoy citando nombres de sínodos, te estoy citando nombres de concilios, te estoy citando años. No, mi intención no es mentirte, no es mentirte, es quitarte el engaño. Y dice que a pesar de esta lucha, tristemente fue progresando, sobre todo el occidente, la práctica de orar ante las imágenes. El concilio de Rouen condenó nuevamente y prohibió hacerlo. Sin embargo, hoy en día, esto sigue siendo una práctica. Quizás ustedes se pregunten, bueno, ¿y por qué Dios las prohíbe, pues? Ya vimos que Dios las prohíbe, ¿no? Ya vimos lo que opinaban los primeros padres apostólicos de la iglesia, los discípulos de los apóstoles. Ya lo leímos. Ya vimos lo que opinaron los concilios. Hasta por el año 794. Es más, después, 824. Hasta el año 824 después de Cristo. ¿Por qué Dios prohíbe las imágenes? ¿Por qué? Yo quiero decirle por qué prohíbe las imágenes. Y quiero también ser honesto con usted y decirle que este material lo he tomado del libro de Tom Montgomery, conocido como El creyente y la ley moral de Dios. Y dice así: ¿por qué prohíbe Dios las imágenes? Dios prohíbe la fabricación de ídolos o el acercarnos o relacionarnos a Él por medio de imágenes o ídolos, o el venerar o honrar a Dios por medio de imágenes o ídolos, por 4 razones. En primer lugar, Dios prohíbe cualquier intento de hacer una imagen o una representación visible de Él. ¿Por qué Dios lo prohíbe? Porque Dios prohíbe cualquier intento de hacer una imagen o representación visible de Él. ¿Por qué? Porque no es posible hacer una imagen verdadera de Él, óigalo bien. Es la primera razón por la cual Dios prohíbe cualquier intento de hacer una imagen o representación visible de Él. ¿Por qué? Porque no es posible. Y si nosotros realmente pensamos, meditamos en ello, nos damos cuenta que no es posible hacer una imagen que verdaderamente lo represente como Él es. ¿Por qué? Porque nada es capaz de representarlo. Porque la naturaleza y el carácter de Dios no pueden ser representados por medio de ninguna imagen. En otras palabras, Dios como espíritu no tiene semejanza a las cosas materiales de este mundo. Fíjese bien, nada es capaz de representar a Dios. Ninguna imagen o ídolo puede posiblemente representarlo. ¿Por qué? Primeramente porque Dios es espíritu. ¿Qué dijo Jesús? En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 24, dice: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y Dios como espíritu no tiene ninguna semejanza a las cosas materiales de este mundo. Si entendemos, ¿verdad? Si entendemos esto. A todos nos queda claro. Un Dios que es espíritu no puede ser representado por cosas materiales. No puede ser representado por cosas materiales. Y si alguien tratara de representarlo, lo mal representa. Así de sencillo. Por ponerte un caso de algo natural, algo creado por Dios, el aire, el oxígeno. ¿Cómo representas el oxígeno? Con una O y con un número 2. Híjole, ¿sabes tú? ¿Tú crees que esa es una manera justa de representar el oxígeno? Por todo lo que el oxígeno es y por todo lo que el oxígeno hace a lo que Dios creó y aún a nuestro cuerpo. Mira, que hay médicos y te pueden decir todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo que nuestro cuerpo puede hacer a través del oxígeno. Es más, vivimos, ¿sí o no? Gracias al oxígeno. Ustedes dirán, al agua, pastor. ¿Sabes cuál es la fórmula del agua? H2O. Sin oxígeno no hay agua. ¿Cómo ves? ¿Y tú crees que es justo que si vivimos, ¿verdad? Bueno, por la misericordia de Dios, pero nuestro cuerpo vive, nuestro cuerpo creado por Dios vive por el oxígeno? ¿Tú crees que es justo representarlo con una letra O mayúscula y un número 2 a la par? ¿Tú crees que es justo? No, para todo lo que el oxígeno hace, para todo lo que nos beneficiamos del oxígeno. Igual, Dios es espíritu. Dios es espíritu. No puede
No puede como espíritu ser representado por cosas materiales, porque no tiene ninguna semejanza a las cosas materiales de este mundo. Aún más importante, dice el señor Montgomery, Dios como un ser vivo infinito, prohíbe que hagamos una representación visible de Él. ¿Por qué? Porque cualquier intento de representar al Dios infinito por medio de cosas finitas, óigalo bien, cualquier intento de representar al Dios infinito por medio de cosas finitas, no solo fracasa, sino que es un grave pecado porque ofende grandemente a Dios, pues le ubica al Dios infinito a nivel de una criatura. Óigalo bien. Cuando usted hace una representación por medio de algo finito, del Dios infinito, usted está rebajando a Dios. Usted lo está rebajando. ¿Al nivel de qué? De la criatura que lo está representando. En nuestro caso, un hombre. La imagen de un hombre. Por tanto, dice, las imágenes deshonran a Dios. No solo porque lo ubican a un nivel de una criatura, sino porque empañan su gloria. Además, una imagen verdadera de Dios no se ha de encontrar en todo el universo. No se ha de encontrar una imagen verdadera de Dios en todo el universo que lo represente tal y como es, como para ir y calcarla, como para ir y reproducirla. Por tanto, no solo hacer, sino concebir imágenes de Dios es en sí mismo pecado. Porque al no haber una imagen verdadera de Dios en todo el universo que lo represente tal y como es, eso corrompe su majestad y su gloria. Corrompe su majestad y su gloria y se le imagina a Dios como no es. Y dice este señor Montgomery, Dios se ha manifestado por medio de sus atributos. Su gloria consiste en la suma o totalidad de estos atributos. Óigalo bien. Su gloria consiste en la suma y la totalidad de estos atributos. Su santidad, por ejemplo, su justicia, su soberanía, su amor, su omnipotencia, su ira, etc. Todos aquellos que fabrican ídolos, junto con los que los compran y los que los respetan y veneran, manifiestan abiertamente que no conocen a Dios y que no saben nada de su gloria. Por ejemplo, cualquier persona que entienda la realidad de la omnipresencia de Dios, es decir, que Dios está en todas partes, no puede hacer ni mucho menos adorar un ídolo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y su omnipresencia da por hecho que Dios no puede ser adorado ni honrado a través de ningún ídolo ni ninguna imagen. No es necesario hacer una representación física de alguien cuando ese alguien está presente. ¿Para qué quieres la imagen de alguien cuando ese alguien es omnipresente y está ahí? ¿Para qué te vas a ir a postrar ante la imagen que supuestamente representa a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están ahí? De modo que una persona que realmente entiende la omnipresencia de Dios ni va a hacer, ni va a adorar un ídolo. Porque no es necesario hacer una representación física de alguien cuando ese alguien ya está presente ahí. ¿Por qué? Porque es omnipresente. Además, dice, no es posible representar ninguno de los atributos de Dios por medio de imágenes. Óigalo bien y mediten en ello. No es posible representar ninguno de los atributos de Dios por medio de imágenes. Por ejemplo, la existencia eterna de Dios. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, Dios es eterno. Esa existencia eterna de Dios, ¿cómo la representas por medio de un ídolo? ¿Cómo? A ver, dime cómo. La existencia eterna de Dios no puede ser representada por ningún ídolo. La santidad de Dios, Él es el santo, santo, santo. La santidad de Dios, ¿cómo la representas en una imagen? ¿Qué cara le pones para que tú puedas deducir que esa cara es porque es santo? La santidad de Dios no puede representarse por ninguna imagen. La justicia de Dios no puede ser representada por ningún dibujo. Es imposible representar la soberanía de Dios por alguna semejanza.
Su misericordia y su amor tampoco se pueden representar por medio de las cosas visibles. Es más, veamos ahí en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 18. ¿Qué dice Dios? Oigamos lo que Dios dice en Isaías capítulo 40, verso 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué dice aquí? ¿O qué imagen le compondréis? ¿O qué imagen le compondréis? Sí, sí. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Todo ello mal representa a Dios. Solo aquellos, dice el señor Tom Montgomery, solo aquellos que tienen ideas falsas y conceptos erróneos de Dios pueden honrar las imágenes que supuestamente le representan. Solamente aquellos que no saben nada de su verdadera naturaleza y de su verdadero carácter pueden ser engañados y caen en este pecado. Dios ve las imágenes que hacen de Él como un intento de disminuir su verdadera gloria y como una blasfemia a su persona gloriosa. De hecho, Dios mismo dice en Éxodo 25 que tales personas no le aman, sino por el contrario, le aborrecen. Y termina diciendo, con respecto a esta primera razón, muchas personas se escandalizan con la idolatría de las tribus más remotas o más antiguas del mundo, quienes adoraban piedras, troncos, volcanes, supuestos extraterrestres, etcétera, sin darse cuenta que ellos están cayendo en el mismo pecado. Es claro. Yo creo que esta razón podría ser suficiente. Pero hay más. Segunda razón, Dios prohíbe las imágenes porque enseñan mentiras. Cada imagen o representación de Dios no es solo una mentira acerca de Él. No es solo una mentira acerca de Él, sino que también enseña mentiras acerca de Él. No solo es una mentira, sino que enseña mentiras acerca de Él. ¿Por qué? Porque las imágenes no solo sugieren ideas falsas acerca de Dios, sino que imprimen en la mente humana errores de todo tipo respecto a su carácter y su voluntad. Óigalo bien. No solo sugieren ideas falsas acerca de Dios, de cómo es Dios, sino que imprimen en la mente humana errores de todo tipo respecto a su carácter y su voluntad. Acompáñenme al libro del profeta Habacuc. ¿Qué dice Dios a través de Habacuc en el capítulo 2, verso 18? Dice Dios en Habacuc 2:18, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña ¿qué? Que enseña mentira. La estatua de fundición que enseña mentira. ¿Para qué? Dice, para que haciendo imágenes mudas, confíe ¿quién? El hacedor ¿en qué? En su obra. Miren lo que dice el verso 19. ¡Ay del que le dice al palo, despiértate! Y a la piedra muda, levántate. Esto es en el tiempo de la desesperación del hombre, en el tiempo de la aflicción, como diciéndole al palo, despiértate, a la imagen de palo, despiértate, y a la imagen de piedra muda, levántate, ven a ayudarnos. Dice Dios, ¿podrá él enseñar? ¿Podrá el ídolo hacer algo? Y aquí él está cubierto de oro y ¿qué? Y plata. ¿Pero qué dice aquí? Y no hay espíritu dentro de ¿qué? Dentro de él. ¿Y no hay qué? Espíritu dentro del ídolo. No hay espíritu dentro del ídolo. Y este versículo, ¿cómo se aplica a cuando hablemos de las imágenes que sangran o que de sus ojos salen lágrimas? Oiga, ¿no ha oído usted hablar de eso? Una persona me consiguió recientemente una serie de artículos acerca de imágenes de vírgenes que sangran y lloran, o sea, derraman lágrimas. Dice Dios con respecto al ídolo, ¿qué dice aquí? ¿Y no hay qué? Espíritu dentro de él. ¿Y por qué sangran? ¿Y por qué lloran? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Pero qué dice Dios?
Cuando le dice al palo, palo, y a la piedra, piedra, ¿mas Jehová está dónde? En su santo templo. ¿Qué dice Dios? ¡Hombre! ¿Qué están haciendo ustedes? Eso no me representa a mí, ni soy yo. Dice Jehová, yo estoy en mi santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Toda la tierra. Dios prohíbe las imágenes porque enseñan mentira. No solo porque cada imagen o representación de Dios es una mentira acerca de él, sino porque también enseña mentira. Allá en Habacuc Dios nos dice el ídolo. ¿Que enseña qué? Que enseña mentira. ¿Y por qué enseña mentira? Porque representa a Dios de una manera falsa y así le blasfema. ¿Por qué? Porque las imágenes, dice el señor Montgomery, las imágenes mienten porque pretenden representar a Dios cuando en realidad no lo hacen. Al contrario, limitan a Dios quitándole sus atributos, y limitar a Dios es lo mismo que negarlo. Mienten porque distorsionan su carácter. Muy lejos de revelar el carácter verdadero de Dios, las imágenes representan en una manera equivocada y deforme el carácter de Dios. Las imágenes mienten porque ocultan al Dios verdadero en lugar de revelarlo. Y las imágenes mienten porque le reducen a un nivel meramente humano. Peor aún, le encierran en un pedazo de yeso, metal o madera o pintura y dan la idea de que Dios puede ser controlado o manejado por el hombre. Por el hombre. Y dice el señor Montgomery, el diablo quiere que los hombres crean que Dios es semejante a una piedra o a un muñeco de madera o cualquier escultura o pintura. Y dice el señor Montgomery, todas las personas que respetan y veneran las imágenes honran al diablo y no a Dios. Su sinceridad o su ignorancia no les excluye de estar transgrediendo el segundo mandamiento divino. ¿Qué más? Tercera razón por la cual Dios prohíbe las imágenes, como si las dos anteriores no fueran suficientes, es porque destruyen la naturaleza verdadera de la adoración. Destruye la naturaleza verdadera de la adoración a Dios, o el darle la honra y la gloria a Dios. Ya estudiamos esto en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 24, cuando estudiamos la serie de los adoradores. ¿Qué dice Jesús? Ya lo decíamos, ¿Dios es qué? Es espíritu, por eso no puede ser representado por nada material aquí en la tierra, de este mundo. Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿qué dice? En espíritu y en verdad, ¿qué? Es necesario que adoren. ¿A dónde dice? Y a través de imágenes de cualquier tipo, es necesario que le adoren. A ver, corríjanme, yo no sé si estoy leyendo mal. Corríjanme, ¿a dónde dice? Y es necesario que a través de imágenes o ídolos le adoren. ¿Verdad que no dice? Mire, aquí está descrita la forma como Dios quiere que le adoren. No sé si me explico. Aquí está descrita la forma como Dios quiere que le adoren. No es adorar a Dios como yo quiero, o como tú quieres, o como todo el ser humano quiere, no. Dios quiere que se le adore como Él quiere ser adorado. Como Él merece ser adorado. Dios es espíritu, y los que le adoran, tú y yo, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoremos. Así de sencillo. Y Dios prohíbe las imágenes porque destruye la naturaleza verdadera de la adoración. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma de la adoración, dice el señor Tom Montgomery, la naturaleza misma de la adoración excluye, óigalo bien, excluye el uso de imágenes. Primero, porque Dios no la demanda cuando Él dice cómo quiere ser adorado. Y segundo, porque Dios quiere que el ser humano se postre ante Él, y no ante una imagen. Dios quiere que le adoremos con todo nuestro corazón. Quiere la honra, la gloria, la adoración que viene de lo más profundo de su ser, del alma y del espíritu, primeramente, en espíritu. Dios quiere que le adoremos con todo nuestro corazón, con un corazón puro, nacido de nuevo. Quiere la veneración que viene del alma y del espíritu, no un rito externo que no es más que el movimiento de nuestros labios y de nuestro cuerpo. Me encantó esto que este hombre escribió.
millones de personas se han acercado a un ídolo y se han inclinado ante él. Sin embargo, esas mismas personas jamás se han inclinado ante el Dios vivo y verdadero, ni tampoco se someterán a él. Qué cosa, ¿verdad? Millones de personas se han acercado a un ídolo y se han inclinado ante él. Sin embargo, estas mismas personas jamás se han inclinado ante el Dios verdadero, ni tampoco se someterán a él. Por otra parte, no es posible adorar a Dios a menos que lo hagamos en la manera que Él lo ha señalado. No es posible adorar a Dios a menos que sea en espíritu y en verdad, conforme a la verdad, como Dios lo ha establecido y no como el hombre quiere, con sinceridad, con boca y manos limpias. Y el último y cuarto motivo o razón por la cual Dios prohíbe las imágenes es que destruye la naturaleza verdadera de la fe. Óigalo bien. Destruye la naturaleza verdadera de la fe. Y yo pregunto, ¿en quién debe ser nuestra fe? En Dios. La verdadera fe cristiana está basada en Dios el Padre y el Hijo por medio de la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo por medio de Dios el Espíritu Santo y su palabra escrita. Óigalo bien. La verdadera fe cristiana debe estar basada en Dios el Padre y en Dios el Hijo por medio de la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo o por medio o a través de Dios el Espíritu Santo y la palabra escrita. Dios se ha manifestado a los seres humanos para que podamos confiar totalmente en Él. Óigalo bien. Dios se ha manifestado a todos los seres humanos para que podamos confiar totalmente en Él, no por medio de una imagen, sino por medio de un libro y por medio de una persona. ¿Y el libro cuál es? La Biblia. ¿Y la persona cuál es? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dice en su palabra cómo Él se ha manifestado a nosotros a través de su palabra y a través del Señor Jesucristo. Él se revela a nosotros. Si usted quiere leerlo en su casa, en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, dice que Dios ha manifestado su verdad y su gloria en la persona de Jesús cuando dice, el cual Jesús es la imagen de Dios. En la carta o la epístola a los Hebreos, capítulo 1, verso 3, nos dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 14, Jesús mismo dice a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. Cristo es la única manifestación visible de Dios. Cristo es Dios hecho carne. Es Dios hecho carne. Y si queremos conocer al Padre, lo podemos conocer a través del Hijo por la revelación que se nos da a través del Espíritu Santo y su palabra, no a través de una imagen. Yo no sé si esto es suficiente para usted como para decir, ciertamente, no está bien, es pecado el hacer o el comprar o adquirir vía regalo una imagen que mal representa a Dios o a un santo o a una santa para tener contacto con Dios, comunión con Dios, relación con Dios, comunicación con Dios. Comunicación con Dios. Y hay muchísimas cosas más de las cuales podríamos hablar. Muchísimas cosas más de las cuales podríamos hablar. Pero el tiempo se nos va, se nos esfuma. Pero por amor a nuestros amados congregantes que están aquí, que han practicado este pecado, o lo siguen practicando, o creen que esto no ha sido pecado de idolatría, porque han creído a un hombre, porque han creído a una organización religiosa, quiero terminar diciendo, ¿y qué de las apariciones? ¿Qué de los milagros? ¿Qué de las imágenes que lloran y sangran? Primeramente, ¿qué de las apariciones? ¿Qué de las apariciones de Fátima? ¿Qué de las apariciones de Lourdes? ¿Qué de las apariciones de Medjugorje?
y otras muchas apariciones que hay. ¿Qué de ellas? Yo quiero leerles lo que dice un escritor católico. En su opúsculo titulado Santa María, Madre de Dios. Voy a ser más exacto. La página 122. Dice así: la Iglesia Católica no se ha pronunciado sobre la naturaleza de los fenómenos de Lourdes como ni sobre la de los similares en Fátima en nuestro siglo. Y la canonización de Bernarda Subirón mira sus virtudes heroicas. Nada más. Yo no sé cómo recibe una persona católica practicante esto. De parte de una persona católica, en un libro aprobado por la Iglesia Católica, que dice que la Iglesia Católica, y esto es una realidad, aún no se pronuncia sobre la naturaleza de los fenómenos, es decir, de las apariciones de Lourdes, como ni sobre las similares de Fátima de nuestro siglo. Yo creo que el católico que cree esto de las apariciones y lee esta que dice este hombre, no podrá menos que sorprenderse que sus propias autoridades religiosas católicas duden de ellas. Oye, ¿y qué de las visiones? Mire, yo quiero decirle que el mismo autor católico en este mismo opúsculo, Santa María, Madre de Dios, dice, podemos dar la interpretación que queramos a las mismas apariciones. Serán posiblemente representaciones mentales de los videntes. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor católico, o según el autor católico, las supuestas apariciones de la Virgen de Lourdes y de Fátima, por decirles algo, porque son las más populares desde hace años, estas supuestas apariciones de la Virgen de Lourdes y de Fátima pueden ser simples ilusiones subjetivas de la mente de las personas que vieron esas cosas. Sí, así de sencillo. O lo que es peor, además de sugestiones mentales, como dice el escritor católico, y es un libro aprobado por la Iglesia Católica, para que lean ustedes lo que se maneja en la Iglesia Católica, peor aún que sugestiones mentales, podría ser lo que hablábamos con alguna persona ayer, que estos niños, estas niñas de Fátima, de Lourdes, estas personas que vieron algo en Medjugorje, y los que han visto otras apariciones, como en Malta, más recientemente, de la Virgen, puede ser que sí vieron cosas, puede ser que no sean sugestiones mentales, puede ser que sí vieron cosas, puede ser que sí vieron a alguien. Pero entonces la pregunta aquí es, ¿a quién vieron? ¿A quién vieron? Mira, a mí me da mucho terror lo que Dios dice a través del apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, verso 14. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, verso 14. Lea conmigo aquí. ¿Qué dice? Y no es maravilla. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. ¿Y no es maravilla? ¿Lo que vieron no es de maravillarse? Porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Eso es lo que me preocupa. ¿Y qué de los milagros? ¿Qué de los milagros? Bueno, muchos de ellos son fruto de la sugestión, está comprobado científicamente. Muchos de ellos son fruto de la emoción, está comprobado científicamente. Muchos de ellos son fruto de la manipulación. Como tengo que ser honesto también, la mayoría de los milagros de muchos televangelistas evangélicos y falsos profetas evangélicos, igual, aquí vamos a partir parejo, Muchos de los milagros que han sucedido en las personas que van en peregrinación a estos sitios de peregrinación, de Fátima, de Lourdes, de Medjugorje y muchos otros, son fruto de la sugestión, de la emoción, de la manipulación, como lo son los supuestos milagros de televangelistas y falsos profetas que están hoy llenando la iglesia evangélica. Pero, ¿y si realmente ha ocurrido un milagro? ¿Por qué se dio?
Porque puede ocurrir. ¿Sabe por qué? ¿Quién me quiere decir? Por la fe sencilla de los que fueron ahí poniendo su confianza en Dios. ¿Sí o no? En el Evangelio según San Marcos capítulo 12 nos habla de que unos amigos llevaron un paralítico a Jesús, ¿sí o no? Tenían una fe sencilla en Cristo. Ellos sabían que si tan solo podían poner al paralítico delante de Jesús, Jesús lo iba a sanar. Y como no podían entrar a la casa, dice la palabra de Dios que abrieron un agujero en el techo y bajaron al paralítico. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Jesús al ver ¿qué? La fe de ellos. Jesús al ver la fe de ellos, ¿qué hizo? El milagro. Si se da un milagro ahí, ¿sabe por qué es? Porque Dios al ver la fe de ellos lo obró. Pero cuidado, también Satanás tiene poder para hacer milagros. A Satanás no se le quitó el poder para hacer milagros. Cuidado, cuidado. Oré frente a la imagen de una virgen y quedé embarazada, no podía salir embarazada. Le pedí al Señor de todos los milagros. Le pedí al Cristo negro de Esquipulas que no podía salir embarazada. Y ante la imagen del Cristo negro de Esquipulas quedé embarazada. Cuidado. O es Dios que en tu infinita misericordia, para que le honres y le glorifiques a Él, te lo permitió por ver tu fe sencilla. ¿O qué es? ¿O es alguien atrás de esto que tiene poder también y no es Dios? Satanás, cuidado, cuidado, cuidado. Y termino diciendo que de los fenómenos que suceden con las imágenes. Bogotá, Colombia, el Cristo de la Agonía, una imagen del Hijo de Dios que es visitada en la iglesia de San Francisco, en el centro de Bogotá, le crece el pelo de manera inexplicable. Señalaron los medios locales. La exhibición de la imagen en ese templo ha sido uno de los mayores atractivos religiosos de la Semana Mayor. Y quienes están a cargo de la custodia aseguran que el fenómeno del crecimiento de su pelo debe ser un motivo adicional para acrecentar la fe. ¿La fe en quién? Esta gente no acrecienta la fe en Dios, sino en el santo, si ese es el problema. Cuidado, cuidado con estos fenómenos. Los feligreses que se cuentan por miles en la Semana Santa aseguran haber recibido favores especiales de esta advocación. Y dicen que a él, al Cristo de la Agonía, que está en la iglesia de San Francisco en el centro de Bogotá, a Él se le deben encomendar las almas en problemas. ¿Cómo ves? Le crece el pelo y a Él se le deben de encomendar, a la imagen que está ahí. Yo pregunto, ¿a quién se deben de encomendar las almas en problemas? Pues al único mediador que tenemos. ¿Y quién es el único mediador que hay entre Dios y los hombres? Según dice la palabra de Dios, Jesucristo hombre. Pero ¿qué pasa? Están haciendo a un lado al Jesucristo vivo y verdadero y lo están sustituyendo por una imagen, el Cristo de la Agonía, en la iglesia San Francisco del centro de Bogotá. Y ahora resulta que porque le crece el pelo, entonces a él se deben encomendar las almas en problemas. ¿Cómo ves? ¿Qué de la aparición de una virgen en Malta? ¿Qué de las visiones de la Virgen en Malta? ¿Qué de las visiones de la Virgen en Malta? María Inmaculada de la Concepción, el dueño de la estatua de la Virgen, que según informa lloró lágrimas de sangre en 2 ocasiones, en enero y en abril del 2006, ha dicho que está experimentando visiones de la Virgen María en la colonia Nadur del Borg Birkenbugia, en Malta. Según Angelique Karuna, si la gente cree, habrá una señal de la Virgen de que los mensajes y apariciones están siendo transmitidos por ella misma en esa colina. Sí. Dice, hablando el domingo durante una reunión de oración en la Santa Parroquia de la Trinidad en Marsa, el señor Karuna dijo que la aparición que ocurrió el 1 de diciembre, la Virgen le dijo que Dios le enviaría a la colina Nadur de Borg para llamar a la conversión. Según el maltarightnow.com, la Santa Madre le dijo al señor Karuna que el 28 de noviembre deseaba aparecerse en la colina. Durante la aparición que ocurrió 3 días más tarde, también estaba presente la esposa del señor Karuna, Catherine, y un sacerdote, Fray Hayden. Según el señor Karuna, esta visión fue diferente de otras que había experimentado antes, con una luz brillante. Ángel de luz dijimos, ¿no? Sí, lo leímos en 2 Corintios 11. ¿Cómo se manifiesta el diablo? Como ángel de luz. Sí, este hombre vio algo, no me cabe duda. Pero según lo que vio, yo dudaría que es la Virgen que está allá en el cielo. Que no es ese su papel, nunca lo fue en la tierra, ni lo va a hacer nunca. Dice, según el señor Karuna, esta visión fue diferente de otras que había experimentado antes.
con una luz brillante emergiendo del cielo, que parecía una bola de fuego, se apareció la Virgen. Y una vez que terminó la visión, Fray Hayden le pidió al señor Karuna que pusiera un crucifijo en el lugar donde vio aparecer la Virgen María. A ver. ¿Qué Dios en el segundo mandamiento no nos prohíbe hacer ese tipo de crucifijos? ¿Ya no leímos eso? ¿Ya no lo dijimos en la reunión anterior? ¿Qué cosas? Una vez que termina la visión está Fray Hayden ahí. Fray Hayden tocado, ¿verdad? Ahí tocado. Le pide al señor Karuna que pusiera un crucifijo en el lugar en donde vio aparecer a la Virgen María. Dice, otra visión, después de la del 28 de noviembre, fue experimentada por el señor Karuna el 2 de diciembre. Esta vez la Santa Madre apareció cerca del crucifijo que había puesto anteriormente. Y según el maltarightnow.com, la Madonna, es decir, la Madre, la Virgen Madre, le dijo al señor Karuna que le contara a Fray Hayden lo que sucedió, cómo ella había aparecido cerca del crucifijo, para que pusiera un crucifijo más grande en la colina Nadur del Borg. Ella también pidió que el hombre colocara en el lugar una estatua de ella en representación de la Reina de la Paz y de la familia. Dios nos manda a hacer estatuas, ¿sí o no? Los padres apostólicos decían que no se debía de hacer, por todo lo que la palabra de Dios dice, ¿sí o no? Y la Virgen se aparece y ella manda que se le haga una estatua. ¿Qué cosas, no? Yo digo, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? Me llamó la atención una historia, y termino con esto, que me facilitó esta persona muy querida. Y es una noticia, óigalo bien. Y quiero que se fijen la fecha, Roma, 19 de septiembre del 2008, 11:41 AM. ¿Qué año dijimos? 2008. ¿Qué dice la noticia? El arzobispo de Nápoles, cardenal Crescencio Sepe, afirmó esta mañana que la licuefacción de la sangre de San Genaro, es decir, la sangre estaba coagulada en un frasquito. La sangre está coagulada de sangre. Un día San Genaro, un día sangró. Tomaron la sangre líquida y se coaguló, como sucede con la sangre. Y la guardaron en un frasquito, pues como una reliquia. Y resulta que cada año, el día de San Genaro, el día que se celebra por el santoral católico, es decir, por el calendario litúrgico católico, el día de San Genaro, curiosamente, ese día, esa sangre coagulada se vuelve a ser líquida. ¿Cómo ven? Y ese es el milagro. El arzobispo de Nápoles, cardenal Crescencio Sepe, afirmó esta mañana, dice, que la licuefacción, es decir, que se volviera líquida, de la sangre de San Genaro, hecho milagroso que se repite año con año, es semilla de esperanza, que sea siempre para todos nosotros el signo de que nadie puede separarnos del amor de Dios. Según informa la agencia italiana CIR, al repetirse esta mañana el evento de la licuefacción de la sangre de San Genaro a las 9:43 de la mañana, que permanece custodiada en un frasco en la capilla de la Catedral de Nápoles, como suele suceder todos los años en la fiesta de este patrono de la ciudad, el cardenal dio a conocer el hecho poco antes de iniciarse la misa de la fiesta del santo patrono. Solo que hay un problema. ¿Cuál es este problema? El problema es que, como se duda hoy en la Iglesia Católica de muchos santos, en 1969, por eso les dije que se fijaran en la fecha de la noticia, 2008, en 1969, el Papa Pablo VI decidió borrar a muchísimos santos que se dudaba de su santidad del calendario litúrgico católico. De modo que ya no debería ser celebrado ese santo en su día por todos los católicos. Y el problema aquí es que uno de los santos que fue borrado del calendario litúrgico católico en 1969, de modo que ya no debe de ser celebrado porque se duda de que sea santo, y fue quitado, es San Genaro, el santo este milagroso.
Y lo digo con respeto. Ahí está la noticia. Día, fecha, hora y mes y año. ¿Qué hacemos entonces? ¿Le creemos a Dios o le creemos a los hombres? Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. ¿Qué hacemos? ¿Le creemos a Dios o le creemos al hombre? Termino con un texto del libro del profeta Isaías, capítulo 44, verso 9 y 11, dice Dios: los formadores de imágenes de talla. Los formadores de imágenes de talla. ¿Qué dice aquí? Todos ellos son ¿qué? Vanidad, cosa vana. Es decir, son inútiles, no sirven para nada. Eso quiere decir, aquí se lo traduzco, no sirven para nada. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos no sirven para nada. ¿Y qué dice aquí? Y lo más precioso de ellos, ¿qué dice aquí? Para nada es útil. Uy, usted, es que ese lugar donde usted va y le enseñan a respetar a las imágenes de los santos, de los ídolos. No. Si usted tiene Biblia, lea el libro del profeta Isaías, capítulo 44, verso 9 también. Aquí solo estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios para facilitarle a usted. Dice, lo más precioso de ellos es que para nada es útil. Y ellos mismos, los hacedores de imágenes, son testigos para su confusión de que los ídolos, ¿qué? No ven, ¿ni qué? Ni entienden. No ven ni entienden. Y ahí está la persona postrada delante del ídolo. ¡Ay, ay, idolito! Pero no te ven. Y tú le estás diciendo un montón de cosas, pero ¿qué dice aquí? Ni entienden, no te entienden lo que estás diciendo. Así dice Dios en su palabra. ¿Qué más dice? ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de qué? De provecho. He aquí que todos los suyos serán ¿qué? Avergonzados. Porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. ¿Y qué dice ahí en el verso 18 y en el verso 20? Para terminar. Créale a Dios. Créale a Dios. Dice, no saben ni entienden. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cerrados están sus ojos para no ver. El propósito de esta enseñanza es abrirle sus ojos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice Dios, los que hacen las imágenes, que confían en ellas, no saben ni entienden. ¿Por qué? Porque cerrados están sus ojos. ¿Por qué? Por la mentira, por el engaño. ¿Para qué? Para no ver. Para que no vean a Cristo, el Dios vivo y verdadero que da salvación. ¿Y su corazón qué? Para no entender. Su corazón está cerrado para no entender. Y el verso 19 y 20 dicen, no discurre para consigo, no tiene sentido, óigalo bien, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre las brasas cocí pan, asé carne y la comí, haré el resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta. Y mire lo que dice aquí, y repítalo conmigo, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma. Ni diga, es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. ¿Cómo ve? Es que en ese lugar te lavaron el cerebro. Mire, si a usted Dios le ha iluminado por medio de su Espíritu Santo y su palabra y las evidencias que hemos visto, de que usted no debe seguir practicando el pecado de la idolatría a través del uso de imágenes, de cualquier forma, sea que representen a Dios, a vírgenes o a santos. Mire, ya no hay otra cosa que le convenza. Si usted hoy no ha salido convencido de esto, ya no hay nada que le convenza. Ya no hay nada más. Ya no hay nada más, créamelo. Y usted terriblemente se va a condenar. ¿Por qué? Por su pecado de idolatría. No porque Dios quiera que se condene. Porque Él envió a su Hijo amado a morir por usted en la cruz, óigalo bien. Dios envió a su Hijo amado a morir por usted en la cruz. Sino porque usted mismo quiere condenarse. Dios quiere que sus ojos le sean abiertos para que salve su alma. Pero usted mismo, usted misma quiere condenarse.
porque voluntariamente, con todos los argumentos, primeramente con todos los textos de la palabra de Dios y con todos los argumentos que Dios le ha dado hoy, usted finalmente va a decidir creer, seguir en la idolatría. Pero yo espero, y Dios espera, que eso no sea así. Que usted pueda meditar en lo que oyó y leyó, y usted pueda decir, ciertamente, es mentira este ídolo que tengo en mis manos. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por todos los argumentos, Señor, y todo el fundamento bíblico que tú has dado, Señor, además del fundamento histórico, lo que realmente se ha creído en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, Señor, a lo largo de todas las épocas. Y que esto sea suficiente para abrir los ojos, quitar el engaño, las vendas a todos aquellos que han creído que pueden seguir practicando la veneración de santos, la veneración de imágenes que representan a Dios y que eso agrada a Dios, cuando al contrario, dice Dios, me aborrecen. Padre, ven a abrir los ojos, ven a abrir el entendimiento, ven a guiarlos a toda verdad por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, para que ellos puedan no solo reconocer que han sido idólatras, sino huir de ese pecado de la idolatría, porque cómo te ofende, cómo te lastima, oh Dios. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén.